Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. Hoy me estarán acompañando a hacer compritas en un market. Dividiré esto en dos partes porque básicamente hago compras como que en un súper que es bastante económico, que suelen tener bastante buenas ofertas, y también hago compras en un mercadito más local. Entonces, si me ven con diferente outfit es porque hice este video en dos partes. Ahora voy a hacer algunas compritas porque quiero prepararme como que un cevichito. Quiero ver si encuentro algunos ingredientes para hacerme unos dumplings rellenos de cerdo. Lo que yo suelo hacer generalmente es comprar bastante proteína, como que la pechuga de pollo. Me venden más o menos 5 pechugas en $7-8 y de ahí saco como 10 porciones, 10 filetes. También con los camarones, la carne. Y me resulta bastante bien porque solo soy yo, ¿no? Solo es una persona. Me dura como $40 de proteína, me dura para 2 semanas. Bastante bueno. Y de ahí, como tengo arroz y demás, pues no tengo que comprar muchas cosas. Creo que estoy perdida, espera. Estoy como a unas 3-4 cuadras del súper donde voy a hacer las compras, y la idea es conseguir todos los ingredientes que quiero. La última vez compré frijoles y ya llevo como 2 porciones de moro que me duran como cada tanda de cocida o de cocción de frijoles, me dura como para 4 a 6 comidas. O sea, como que lo revuelvo con arroz. Entonces me parece bastante buena la inversión porque aunque me cuesta $10, me sale rendidor. O sea, $10 una fundita de frijoles, pero me resulta conveniente porque como yo solo soy una persona, creo que puedo hacer rendir bien la comida. Entonces ahora mi idea sería conseguir algunos vegetales, proteína, y lo más importante que quiero es conseguir la masa para dumplings porque obviamente no me voy a poner a hacerla yo a mano. Y también quiero variar un poco de comida porque generalmente lo que me preparo es como que arroz, ensalada, proteína, algún jugo natural, que en este caso es comprar limón en botellita y ponerle un poquito de azúcar y agua. Y bastante bien, la verdad. Yo creo que lo he resuelto bastante bien. Pero quiero variar un poco mi dieta y vamos a ver qué otros ingredientes encontramos. Vamos a analizar los precios y a ver si consigo algo de fruta porque también quiero fruta. Lo que hice la última vez fue comprarme mango congelado, pero ahorita estoy un poquito mal de la garganta y quiero fruta más natural al ambiente. Así que vamos a ver qué tal. Bueno, ya nos encontramos en el mercado, bueno, el mall. Yo estoy en una zona llamada Yeondeongpo, no sé si estoy bien pronunciado, y este mercado se llama Lotte Market. Súper grande y suelen tener bastantes buenas ofertas. Claro, nada se compara con China, pero algo es algo. Por ejemplo, esta caja de mandarinas, $7. Esa caja de tomates, $6. La semana pasada me compré una caja el doble del tamaño en $5, así que creo que fue una compra bastante inteligente. Toda la primera parte, la primera sección es básicamente ropa, típico market. O sea, tampoco me van a poner a mostrarles todo porque ya ustedes saben cómo es la distribución de un mall. Ropa, precios, ropa cara, obviamente, no hay ropa barata aquí. Pero la comida pues sí suele tener precios accesibles, así que es a donde nos vamos a dirigir, que es en la planta baja. El otro día estuvimos a menos 10 grados y a mí se me ocurrió la brillante idea de salir, así que estoy, no con gripe por suerte, porque para mí no hay nada peor que la gripe,
Estoy con un poquito de dolor de garganta y mi plan es comprarme harto jengibre, harto ajo y hacerme una sopita de guantán rellena de cerdo y camarón. Amo, para mí no hay sopa más levantamuertos que el encebollado y después esta otra sopa de China. Que claro, el encebollado es otro nivel, pues. Pero es imposible hacerlo acá, así que nos vamos por la típica sopita. Miren, les voy a empezar a mostrar. Bueno, este es un mercado básicamente en Corea del Sur, específicamente en Seúl. Encontramos fresas desde 8 a 10 dólares. Las mandarinas están de temporada y encontramos a partir de 7 u 8 dólares una caja con 10 a 15 mandarinas. La verdad me parece un precio bastante excesivo porque estoy acostumbrada a vivir en un pueblo donde las naranjas y las mandarinas o las bananas literalmente se le dan de comer a los animales. Entonces para mí es absurdo encontrar frutas tan caras. 4 o 5 manzanas por 6 a 8 dólares. Y pues encuentras diferentes variedades dependiendo de la calidad. Las uvas, que son una fruta que bastante compro, están en 5 a 8 dólares. Y el aguacate, cada uno entre 2 a 3 dólares cada uno. Las bananas se me hacen un precio totalmente absurdo porque normalmente en Ecuador las encuentras a 5 centavos cada una. Y acá te cuesta cada una mínimo a $1. Totalmente absurdo porque en la ciudad te cuesta 5 centavos cada una comprar una banana, pero en el pueblo generalmente un racimo gigante de bananas te lo regalan. Entonces sí fue un choque cultural bastante fuerte para mí encontrar bananas excesivamente caras, y no solo las bananas, en general todas las frutas. Por ejemplo, una caja de camotes de aproximadamente 10 camotes te cuesta entre 8 a 10 dólares. Es un precio excesivamente caro. Aquí vemos el precio por kilos, entonces sí es bastante elevado el precio. Estuve probando el micrófono y creo que no se grabó absolutamente nada de lo que estuve grabando cuando tenía el micrófono, pero básicamente les decía que esta zona generalmente suelen tener ofertas mucho más accesibles porque son productos que generalmente ya les quedan 3-4 días, pero yo aprovecho obviamente y compro lo que más pueda. Pero la fruta sí es sumamente cara, muy cara. Estoy muy feliz porque hasta ahora he encontrado todo lo que necesitaba. Incluso compré salmón para hacerme unos nigiris. ¡Qué rico! Conseguí carne de cerdo en 3 dólares. Déjenme, me pongo esto por aquí. En 3 dólares. O sea, la voy a hacer picadita y la voy a mezclar con carne de camarón, cebollín, ajo, jengibre, salsa de soya y otros ingredientes más. Conseguí $1 de ajo, $1 de jengibre, y lo más importante es que conseguí las masitas para dumplings, que yo creo que es lo más difícil porque qué pereza ponerme a hacer los dumplings. También conseguí estos shiitakes champiñones, son champiñones. $1.50 4 champiñones, y salmón para sashimi en 7 dólares este pedazo. Me parece una ganga porque en casi todos los países el salmón es caro, así que no me parece nada mal pagar 7 dólares por tu buen pedazo de salmón y tener tu delicioso. O sea, tengo arroz de sushi gratis en el hostal y me parece muy buena idea aprovechar. Lo que tengo que hacer es macerar, no sé si así se llame, pero tengo que cubrir el salmón en azúcar y sal para que se libere de impurezas y poderlo comer crudo. Y tengo que comprar vinagre de arroz para ponerle al arroz, salsa de soya. Y ya creo que con eso tengo la mayoría de ingredientes para quitarme el antojo de la sopita que quiero hacer. Quiero comprar hojuelas de ají para hacer el típico ají que llevan los dumplings. O sea, si voy a hacer algo y me va a quitar el antojo, me lo voy a quitar bien. Oh, miren, aquí creo que esta es una salsa en oferta. ¿Será salsa de soya? Voy a traducirlo. Bueno, en total gasté como 60-70 dólares, son como 85,000 wones.
sí, $70 le calculo. Pero compré bastantes cosas y productos que relativamente no los podría conseguir al precio al que los conseguí. Uy, Dios mío, casi me caigo. Creo que se me fue un poquito de las manos porque está un poco complicado cargar esto. Tengo que cargarlo como 400, 500 metros, pero ya estoy cansada, la verdad. Uf, me duele la garganta. No saben cuánto necesito comerme una pepa de ajo. Mismo que saco ahorita mismo la pepa de ajo y me la como. Bueno, les explico un poco. Para preparar estos dumplings, básicamente preparé un refrito de cebolla blanca, ajo, cebolla, un poquito de pimiento, sal y bastante jengibre. Luego rellené los dumplings con esta especie de refrito con cerdo que hice, y con la misma agua que quedó hervida de los dumplings, pues preparé el fondo del caldo, que solamente le puse cebollín, y preparé una especie de aceite de ají con ajo y un poco de chile picante, y le puse aceite hervido para que todo esto pues se fusione y genere todo este sabor delicioso y profundo, y así quedó mi deliciosa sopa. Ahora la voy a degustar. Y pues, ¿qué les puedo decir? Estaba súper mal con la garganta y con una especie de sensación de enferma, pero cuando probé todos estos sabores profundos, que el ajo y el jengibre yo creo que son súper buenos ingredientes para la gripe. Ignoren que no sé usar los palillos. Me sentí muchísimo mejor, así que fue una excelente decisión preparar esta deliciosa sopa. Cuento que ahorita estoy yendo a un mercado que queda a 2 estaciones de metro. Como podrán ver, logré alquilar bicicleta. Me costó 5,000 wones, que son como $3.50, $3.80 por 24 horas, que me pareció más conveniente que pagar como 80 centavos por una hora. Puedes bloquearla, puedes activar tu campanita y todo súper lindo. A ver, ¿qué les diré? Los 4 días que pasé en el otro hostal, entre gastos de comida, hostal y diferentes otras cosas, que de verdad que me limité a comer cosas muy baratas, gasté creo que $200 en 4 días. El hostal me costó $16. Ahora estoy trabajando, en un voluntariado. Hay otras chicas también, y ellas me recomendaron que venga a este mercado, que es mucho más barato. Entonces vamos a ver qué precios encontramos, porque Corea es verdaderamente caro. O sea, sales, respiras y ya gastaste plata. Es horrible, no me gusta, de verdad. Pero ya, esta semana ha sido como de adaptación, de aprender, de entender cómo funciona el mundo en Corea, en Seúl. Y ya voy encontrando como las huecas donde comprar barato. Finalmente, luego de perderme un buen rato, creo que lo he logrado. Miren, nos encontramos en el mercado de Gyeongdeongpo Traditional Market. Y aquí se supone que encontramos cositas baratas, así que guarden el dato, porque para lo caro que es Corea, tener este tipo de datos es de suma supervivencia e importancia. Aquí encontramos mercaditos más locales, más pequeños, y se supone que aquí es donde compra la gente de Seúl. Entonces, si ellos compran aquí, es porque aquí es barato. Por ejemplo, vemos chompas térmicas. Saqué como $40 del cajero en yuanes para poder regatear y negociar. Aún no he visto precios, así como que me muestren el precio. Les voy a ir enfocando el panorama. Me compré lo más importante, proteína real, porque claro, el huevo me ha estado ayudando a subsistir, pero el pollo es una proteína súper importante. Entonces compré 1 kilo de pollo, que son 2.2 libras, en $5. Significa que la libra aproximadamente en $2.50, pero la señora me puso yapa, entonces me salió bastante bueno, la verdad. Para lo caro que es acá, creo que conseguir pollito barato está muy bueno. Ahora necesito ajo para sazonar y hacerme pollito a la plancha, y verduras para hacerme alguna ensaladita o algo rico, pero vamos a buscar.
Bueno, me compré una cubeta de huevos en $5. Generalmente he encontrado huevos, cada huevo a 25 o 40 centavos, pero aquí me ha salido bastante bueno, la verdad. 25 huevos. Sí, está bueno. Ahora quiero buscar verduras. Compré cebollín largo en $2, como un atado de este corte. Creo que está bueno, pero no encuentro muchas verduras. Bueno, en este mercado podemos encontrar diferentes tipos de productos, tanto proteínas, vegetales y demás. Existe mucha variedad, tanto de pollo, pescado, carne de cerdo, que para mí fue muy difícil encontrar, y aquí de verdad que hay muchísima variedad. Hay carne tanto de alta calidad como de calidad normal. También encontramos mondongo, que me serviría muchísimo para prepararme una guatita, y rabo de cerdo para preparar algún bollo, algún tipo de comida ecuatoriana deliciosa, y una cantidad increíble de proteínas, patita de cerdo para prepararme un buen caldo, pero la verdad no me animo porque es muy difícil. La comida ecuatoriana parece simple, pero tiene su profundidad y su complejidad, así que poco a poco iré aprendiendo y también familiarizándome un poco con la comida de cada país que voy visitando. De momento pues estoy aprovechando para aprender a cocinar comida asiática y pues estoy disfrutando bastante el proceso. Aquí he encontrado bastantes ingredientes que me permiten cocinar fresca y deliciosa comida, tanto marina como carnes y diferentes vegetales deliciosos. Y pues la fruta no es tan accesible, pero igual lo intento, así que no me juzguen. Algo que deben saber es que estas bicicletas se alquilan por día, por horas y demás. Entonces yo renté para 24 horas y esta bicicleta queda bloqueada para otras personas. Solo la puedo ya usar yo con mi aplicación y con un código específico. Está muy bueno. La voy a dejar aquí, voy a dejar mis cosas y voy a ir a un market a comprar leche y lo demás. Bueno, compré estas cosas. Aproximadamente he gastado $25 y he comprado algunas cositas. Compré papa, compré queso, compré pollo, guineos, mandarinas, compré 2 tipos de hongos, compré brócoli, lechuga, y hay algunas cositas. Tomate carísimo, $5 4 tomates. Dije, no va a haber ensalada para ti, Sharon. Lechuga compré y ahí voy a hacerme alguna ensaladita, alguna cosita. Hay arroz y fideos en el hostal gratis, entonces creo que sí me ahorro un poquito. Ahora voy a buscar leche, café y algunas cosas que se compran más en súper. A ver dónde encuentro barato todo esto. Aproveché para ir a comer un Subway en una cadena muy famosa que hay alrededor del mundo, y algo que me llamó muchísimo la atención es que acá no se muestran tanto los precios de cada producto, sino las calorías que contienen. Es como si tuvieran una obsesión un poco extraña con la cantidad de calorías que tiene cada ingrediente. Si pueden observar, se muestra el precio y 3 filas de calorías. Es muy extraño para mí, pero supongo que es parte de la cultura. Espero les haya servido un poco los consejos que les he dado en este video, un poquito de cómo direccionarse, cómo guiarse, cómo entender cómo funcionan los mercados, de dónde encontrar mejores productos de mejor calidad, frescos y más económicos en Corea, porque es un país bastante caro. En mi poca experiencia siento que es uno de los países más caros que he conocido. Bueno, luego de un arduo trayecto he llegado, miren cómo voy con 1000 cosas, pero
Lo he logrado. Me pasé de mi style por sacar el celular y grabar. Algo increíble de estas bicicletas es que tienen una manija de cambio de 3 velocidades y tiene una lucecita en la parte delantera. Entonces es muy bueno para prevenir accidentes y demás. He llegado. Hasta aquí el video de hoy. No se olviden suscribirse, darle like y dejar hermosos comentarios. Como siempre, les mando un hermoso y cálido abrazo. Nos vemos en un próximo video. Espero les haya gustado muchísimo este pequeño tutorial de cómo sobrevivir en Corea del Sur, específicamente en Seúl. Chao, chao. Nos vemos en un próximo video.